Saludos a todos nuestros suscriptores y si no lo eres, presiona el botón ahora mismo de suscripción y disfruta de noticias interesantísimas como esta. Wisin y Yandel, Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee, entre otros, son indiscutiblemente líderes de la música latina que convirtieron al reggaetón en el nuevo pop de la industria musical. Wisin y Yandel consolidaron su poder como dúo y solistas. Tego tuvo una de las mejores evoluciones artísticas. El legado de Don Omar se mantiene firme a pesar de los contratiempos y Yankee no ha dejado de ser relevante desde que comenzó hasta el día de hoy, a pesar del surgimiento de nuevos grandes fenómenos. Aquí te mostramos las portadas de los álbumes debut en comparaciones con las de sus últimos lanzamientos para ver la evolución estética y diseño de sus proyectos. Comenzamos con Wisin y Yandel, quienes lanzaron su álbum Los Reyes del Nuevo Milenio en el año 2000, un año lleno de expectativas, ya que muchos recuerdan el problema del I2K, el Y2K, y las fechas de los sistemas computacionales que podían hacer a grandes empresas tener grandes pérdidas, para muchos también el fin del mundo y muchos acontecimientos más. Pues aquí vemos el cover de esta producción, bien básica. Sabemos que la tecnología y los diseñadores venían puliéndose, con una fuente en las letras que se encuentra fácilmente en el paquete de Office, específicamente en el programa Word, y como podemos ver la fuente es Chiller o Chiller, y qué gran diferencia con la de su último álbum lanzado en el 2018, Los Campeones del Pueblo. Ya se ve un estilo más avanzado en las letras, el estilo de los artistas, color de fondo azul y todo eso. Hay que recalcar que este álbum último no ha sido de los más exitosos de este dúo en comparación con otros, ya que venían de haber hecho un tiempo de carrera en solitario cada uno, y al parecer el público se había olvidado de la buena química que hay entre estos dos grandes artistas, como álbumes anteriores como Pa'l Mundo, etc. Seguimos con Tempo, otro pilar especialmente del rap. Su primera producción fue un cassette llamado Spanish People in Control, que salió a la calle en el 1997. Gracias a esto, DJ Playero lo invita a formar parte del Dream Team y empiezan a trabajar su disco Game Over, su primer álbum de estudio en el 1999. Y Tempo es Tempo, su último álbum tipo EP en el 2000, con un cover de una ficha de prisión, como podemos ver en la siguiente imagen. Miren la comparación de ambos covers. Seguimos con Don Omar, quien lanzó su primer álbum de estudio en el 2003, titulado The Last Don. Esta es la portada, y The Last Album, el último álbum, es el séptimo álbum de estudio del cantante puertorriqueño Don Omar. Fue publicado el 6 de diciembre del 2019 por la compañía discográfica Machete Music y distribuido de manera internacional por Universal Music Latino. El disco está compuesto por 10 canciones y cuenta con la participación especial de Farruko, Charlene Taulet, Alexis y Fido, Yori y Mr. Philly. El álbum fue resultado de una larga controversia, relación profesional con el sello Machete Music y Universal Latino, anunciando que este sería el último álbum entre ellos. Ya hoy es libre y lanza música a su gusto. Seguimos con Tego Calderón, quien lanzó su primer álbum El Abayarde en el 2003 y su último, El que sabe sabe, en el 2015. Aquí vemos las dos portadas. El filósofo Bicosí, su primera producción, como todo conocedor puede recordar, fue La Recta Final en el año 1989, con el cual le abría las puertas al rap en español en toda Latinoamérica. Y su último disco, Babilla, fue lanzado en el 2009. Pueden apreciar aquí ambos covers. Daddy Yankee. Muchos no sabían que el primer disco de Daddy Yankee se tituló No Mercy, lanzado en el año 1995. Y el último fue King Daddy Edition, junto a Musicólogo Jiménez, en el año 2013. Hace 9 años que el Big Boss no lanza nuevo disco y se espera que pronto, con su nueva compañía, nos complazca con lo que se dice será su último álbum, o la última ronda como él lo ha llamado. Mientras tanto, al final te dejamos un video que nos muestra 100 curiosidades de la calle y la prisión en el mundo del reggaetón. Así que haz clic en el próximo cuadro y disfrútalo. Y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video.